Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este momento preciso, es porque el arcángel Miguel ya está intercediendo por tu vida y por tu familia. Cada segundo de esta oración será un escudo. Cada palabra pronunciada será un golpe contra las tinieblas que intentan destruir tu paz y tu propósito. Imagina por un instante que tienes a tu lado al más poderoso de los guerreros celestiales. No un guerrero cualquiera, sino el príncipe de la milicia celestial, aquel que derrotó a Satanás y lo arrojó desde los cielos. San Miguel Arcángel no es solo un protector, es tu defensor directo en cada batalla espiritual que estés enfrentando. Hoy no venimos a suplicar como mendigos, venimos a decretar como herederos del reino de Dios. Tu vida no será más un campo de batalla. Será un territorio conquistado y sellado por la sangre de Cristo y la espada flamígera de Miguel. Cierro mis ojos y siento su presencia. Una energía poderosa que atraviesa cada rincón de mi hogar, cada célula de mi cuerpo, cada pensamiento de mi mente. El poderoso arcángel no está lejos, está aquí mismo, justo donde estás tú en este momento. Quiero que sientas algo extraordinario mientras pronunciamos esta oración. No es un ritual vacío, es una declaración de guerra contra todo lo que ha intentado destruirte. Cada palabra será un misil directo contra las fortalezas del enemigo. Cada respiración, un decreto de liberación. San Miguel Arcángel representa más que protección. Representa victoria, no la victoria que viene algún día, sino la victoria que ya está siendo declarada en este preciso instante. Esa victoria que atraviesa el tiempo, que rompe generaciones de opresión, que sana heridas ancestrales. Hoy no estás solo. Aunque parezcas pequeño como David frente a un Goliat de problemas, tienes al príncipe de los ejércitos celestiales de tu lado. Un arcángel que no conoce derrota, que no negocia con las tinieblas, que viene a restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir. Prepárate porque lo que viene no es una simple oración, es un decreto de liberación total. Una proclamación que hará temblar los cimientos de cualquier fortaleza espiritual construida contra ti. San Miguel viene con su espada de fuego, con poder para cortar cada cadena, para romper cada maldición, para restaurar cada área de tu vida. Siente su presencia. No es una presencia distante. Es una presencia íntima, como un guerrero que está tan cerca de ti que puedes sentir su respiración, su determinación, su compromiso de protegerte. Un guerrero celestial que no solo pelea por ti, sino que pelea contigo. Estás a punto de experimentar una transformación radical. No más víctima, ahora serás más que vencedor. No más oprimido, ahora serás el que oprime las tinieblas. No más esperando un milagro, ahora decretando la manifestación de los milagros. Respira profundo, siente la unción, prepárate para decretar. Porque San Miguel Arcángel está aquí, y nada volverá a ser igual. Permíteme llevarte al año 1010 a.C. El pueblo de Israel se encuentra en uno de sus momentos más críticos. Los filisteos, enemigos implacables, han dominado la tierra prometida con una crueldad que hace temblar hasta las piedras. En medio de este panorama desolador, surge un joven pastor llamado David. No era un guerrero entrenado. No provenía de una familia noble. Era simplemente un muchacho que cuidaba ovejas en los áridos campos de Belén. Pero Dios no mira la apariencia externa. Dios mira el corazón. Y el corazón de David ardía con una pasión por la justicia divina que ningún ejército podía contener. Imagina el escenario. El valle de Ela, un territorio rocoso y polvoriento, donde el calor abraza la tierra como un manto sofocante. A un lado, el ejército de Israel, compuesto por hombres que llevan años humillados, con el miedo tatuado en sus rostros. Al otro lado, los filisteos,
Un gigante llamado Goliat emerge entre ellos. 3 metros de puro músculo y armadura. Su voz retumba como trueno, desafiando a los israelitas a un combate singular. Cada mañana salía y lanzaba su desafío con un desprecio que helaba la sangre de los soldados. David llega al campamento llevando provisiones para sus hermanos. No viene buscando gloria. Viene cumpliendo un mandato de su padre. Pero cuando escucha el desafío de Goliat, algo arde en su interior. No es valentía ciega. Es una convicción profunda de que Dios está de su lado. Mientras los soldados tiemblan, David ve más allá. Ve la oportunidad de mostrar que el poder no está en la fuerza física, sino en la fe inquebrantable. El rey Saúl mira a David con escepticismo. Un muchacho pequeño, de piel suave, vestido con ropas de pastor, pretende enfrentar al guerrero más temido de la región. Le ofrecen una armadura que David ni siquiera puede cargar. Pero él rechaza las armas tradicionales. Su única protección será el nombre de Dios. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo», grita David al gigante. «Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Sus palabras no son bravuconería, son una declaración profética. Cada paso que da hacia Goliat es un paso de autoridad espiritual. Lleva solo una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Para otros, parecen insignificantes. Para David, son instrumentos de justicia divina. El encuentro es más que una batalla física. Es una confrontación entre el poder humano y la autoridad celestial. Goliat maldice a David por los dioses filisteos. David declara que el Dios de Israel está por encima de cualquier ídolo. Un solo movimiento. Una piedra que surca el aire. Un impacto preciso en la frente del gigante. Goliat cae como un árbol cortado de raíz. Esta historia no es solo un relato histórico. Es un decreto profético para tu vida. Así como David enfrentó a Goliat con una fe más grande que su temor, tú estás llamado a derribar los gigantes que se levantan contra tu destino. No importa cuán grande parezca tu problema, no importa cuán intimidante sea tu desafío. El mismo Dios que guió la piedra de David guiará tu victoria. María Fernanda era una madre soltera de 34 años que trabajaba como secretaria ejecutiva en una corporación multinacional. Sus días eran una constante batalla contra la adversidad. Cada mañana salía de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, dejando a su hijo de 7 años con su anciana madre, cargando sobre sus hombros no solo una maleta de trabajo, sino el peso de múltiples deudas y una sensación constante de agotamiento. En su oficina, rodeada de ejecutivos que parecían no entender su realidad, sentía que era invisible. Sus compañeros ascendían, conseguían proyectos importantes, mientras ella se mantenía en el mismo escritorio desde hacía 5 años. No era solo frustración profesional. Era el dolor de sentir que sus sueños se estaban desvaneciendo. Una mañana, después de una reunión donde nuevamente fue pasada por alto para un ascenso, María Fernanda sintió que tocaba a fondo. En el baño de la oficina, con lágrimas contenidas, comenzó a susurrar la oración al arcángel Miguel. No era una súplica desesperada. Era una declaración de guerra contra las circunstancias que parecían aplastarla. San Miguel Arcángel, decía con una determinación que brotaba desde lo más profundo de su ser, necesito que abras caminos donde no los hay. Necesito que me defiendas de la injusticia, que cortes las cadenas invisibles que me han mantenido estancada. 2 semanas después, sucedió algo extraordinario. Un nuevo proyecto llegó a la empresa que requería exactamente sus habilidades. No era casualidad. Era la intervención directa del arcángel guerrero. Su jefe, que nunca antes la había mirado, de pronto reconoció su talento. Un aumento, un nuevo cargo, la posibilidad de llevar a su hijo a una mejor escuela. Pero la victoria no era solo económica. Era la restauración de su dignidad. La confirmación de que Dios nunca la había abandonado. En el otro extremo de la ciudad, Carlos Ramírez,
un comerciante de 52 años, dueño de una pequeña ferretería familiar, enfrentaba la peor crisis económica de su vida. La pandemia había golpeado duramente su negocio. Las deudas se acumulaban como nubes oscuras sobre su cabeza. Cada noche miraba los números de su contabilidad y sentía que el mundo se desmoronaba. Su esposa Elena intentaba mantener la esperanza, pero Carlos podía ver el miedo en sus ojos. No era solo un problema financiero. Era la amenaza de perder el legado que su padre había construido con tanto esfuerzo. Un domingo por la mañana, después de una noche de insomnio, Carlos entró a la iglesia del barrio. No iba buscando un milagro espectacular. Iba buscando paz. Durante la misa, mientras el sacerdote hablaba sobre la protección divina, Carlos comenzó a orar al arcángel Miguel, no con desesperación, sino con una autoridad que ni él mismo sabía que poseía. «San Miguel», susurraba, «necesito que me defiendas, que cortes las ataduras financieras, que abras puertas que parecen cerradas». Una semana después, un antiguo cliente lo contactó, no para una compra pequeña, sino para un proyecto de construcción que significaría la recuperación total de su negocio. Carlos sabía que no era coincidencia. Era la intervención directa del arcángel guerrero. Detengámonos en el versículo de Isaías 54:17, un texto que contiene una promesa profética más poderosa de lo que muchos comprenden. En hebreo, la palabra instrumento no significa simplemente un objeto, sino una herramienta diseñada con un propósito específico. Y cuando el profeta declara, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará», está hablando de algo mucho más profundo que una simple protección física. Es una declaración de identidad espiritual. El contexto histórico es crucial. Isaías profetizaba durante un período de cautiverio babilónico, cuando el pueblo de Israel parecía completamente derrotado. Imagine el escenario: un pueblo quebrantado, disperso, sin templo, sin identidad nacional. En medio de ese dolor absoluto, Isaías levanta su voz no para lamentar, sino para decretar una verdad que trasciende las circunstancias inmediatas. La palabra hebrea yashar, traducida como prosperará, tiene una raíz que significa algo más que éxito. Implica alineamiento divino, un enderezamiento sobrenatural de caminos que parecían imposibles. No es simplemente que las armas no funcionen, es que serán completamente neutralizadas y transformadas. Pero hay algo aún más profundo. Cuando Isaías dice, «Esta es la herencia de los siervos del Señor», está estableciendo una verdad radical. La protección no es un privilegio ocasional, es un derecho de herencia. Como un padre que deja un testamento a sus hijos, Dios ha dejado un decreto de protección sobre cada uno de sus hijos. En la dimensión espiritual, cada ataque que viene contra ti ya fue desactivado antes de manifestarse. No estás orando para que Dios te proteja, estás declarando una protección que ya existe. Es como un escudo invisible que no solo detiene las flechas, sino que las desintegra antes de que siquiera se acerquen. Piensa en tu vida como un territorio espiritual. Cada área, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tus hijos, está cubierta por este decreto divino. No eres una víctima esperando ser atacada. Eres un guerrero reconociendo su territorio protegido. Los ataques pueden venir de múltiples formas: una enfermedad inesperada, una traición laboral, una pérdida financiera, una tentación que parece irresistible. Pero este versículo declara que ninguno de esos instrumentos prosperará. No solo no triunfarán, serán completamente neutralizados. La palabra arma en hebreo, neshek, no se refiere solo a instrumentos físicos, sino también a estrategias espirituales, manipulaciones emocionales, generaciones de patrón de maldición. Todo instrumento diseñado contra ti será transformado. Imagina por un momento que cada ataque que ha venido contra ti, cada palabra negativa, cada herida emocional, cada limitación que parece definirte, está siendo literalmente desactivado por una autoridad superior. No es una protección pasiva,
Es una guerra activa donde ya conoces el resultado. Tu identidad no está definida por tus heridas, sino por tu herencia. No eres el resultado de lo que te han hecho. Eres el decreto de lo que Dios ha dicho sobre ti. Cada intento de destrucción será convertido en una oportunidad de restauración. San Miguel Arcángel no es solo un protector distante. Es el ejecutor directo de este decreto. Cada vez que declamas este versículo, es como si lo estuvieras convocando para que active su espada flamígera contra cualquier estrategia del enemigo. No estás pidiendo protección. La estás declarando. No estás suplicando un escudo. Lo estás activando. No eres una víctima rogando misericordia. Eres un hijo del reino reclamando su herencia. Si esta palabra del Arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada día el Arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. En las calles empinadas de Medellín, donde la ciudad se abraza con la montaña como un secreto bien guardado, vivía Lucía Ramírez, una trabajadora social de 42 años, que había construido su vida como un muro de contención contra el dolor. Su oficina, ubicada en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, era más que un espacio de trabajo. Era un refugio para historias rotas, para almas que habían perdido la esperanza. Cada día recibía casos que desgarrarían el corazón más templado. Niños víctimas de violencia, mujeres maltratadas, familias desplazadas por el conflicto, y aunque su trabajo la llenaba de satisfacción, también la consumía. No era solo agotamiento profesional, era un desgaste espiritual que la había llevado al borde del colapso. Una noche, después de un día particularmente intenso, Lucía llegó a su pequeño apartamento en el barrio Laureles. No encendió la televisión, no preparó la cena, simplemente se dejó caer en su sillón favorito, sintiendo que el mundo se desmoronaba sobre sus hombros. Fue entonces cuando comenzó a orar. No era una oración estructurada, era un gemido que brotaba desde lo más profundo de su ser. San Miguel Arcángel susurraba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Necesito que me defiendas. No puedo cargar tanto dolor. Lo que sucedió después fue tan sutil como transformador. Al día siguiente, una serie de eventos comenzaron a desencadenarse que parecían orquestados por una mano invisible. Un nuevo programa de protección para niños vulnerables llegó a su organización. Recursos que parecían imposibles de conseguir comenzaron a fluir. Pero lo más impresionante no eran los cambios externos, sino los internos. Lucía comenzó a experimentar una paz que no provenía de sus propias estrategias, sino de una intervención divina. Cada caso que antes la destrozaba, ahora lo enfrentaba con una autoridad y una claridad que sorprendía a sus colegas. No era que los problemas hubieran desaparecido, era que su perspectiva había sido completamente transformada. El Arcángel Miguel no solo la estaba protegiendo, la estaba reconstruyendo desde adentro hacia afuera. Su testimonio se convirtió en un faro de esperanza para otros profesionales que también se sentían al borde del agotamiento. No hablaba de sus logros, hablaba de la intervención divina que había cambiado su vida. No soy yo, repetía cuando la felicitaban. Es Él quien pelea mis batallas. Y en cada reunión, en cada intervención, había algo diferente. Una luz, una autoridad que iba más allá de las credenciales profesionales. Era la marca del guerrero celestial trabajando a través de ella. Lucía no solo había sobrevivido, había sido transformada en un instrumento de restauración. El Salmo 91, una sinfonía de protección divina, comienza con una declaración que sacude los cimientos de la realidad espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En hebreo, la palabra yashav, traducida como habitar,
no significa simplemente residir, sino establecerse con autoridad, como un rey que toma posesión de su territorio. No es una protección pasiva, es una declaración de dominio. La palabra seter, traducida como abrigo, literalmente significa un lugar secreto, un espacio de intimidad tan profundo que ninguna estrategia enemiga puede penetrar. Cuando David escribió este salmo, no estaba componiendo un poema romántico. Estaba decretando una realidad militar espiritual. Imagina un guerrero que no solo se defiende, sino que ha establecido su dominio con tal autoridad que los ataques ni siquiera se atreven a aproximarse. El versículo 2 profundiza este misterio. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La palabra hebrea, misgab, traducida como castillo, no describe una estructura física, sino un estado de seguridad absoluta. No es un lugar donde te escondes, es un espacio donde te transformas. Cada ataque que viene contra ti no solo es detenido, es literalmente desintegrado antes de manifestarse. El tercer versículo es una declaración de guerra espiritual. Pues Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra pach, traducida como lazo, representa no solo trampas físicas, sino estrategias espirituales diseñadas para capturarte. Podría ser una adicción generacional, un patrón de fracaso, una maldición familiar. El arcángel Miguel no solo te protege, desactiva el mecanismo mismo de la trampa. Está cortando las raíces de generaciones de opresión. No estás pidiendo liberación, la estás declarando. No eres una víctima rogando misericordia. Eres un guerrero reclamando su territorio. Cada palabra de este salmo es un decreto. Cada versículo, una espada flamígera que corta ataduras invisibles. No es una oración, es una orden ejecutiva del reino de Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones no es simplemente un relato antiguo, es un manual de protección divina que revela los principios operativos del reino espiritual. Daniel no era un guerrero físico, era un estratega gubernamental en un imperio pagano. Su única arma, una integridad inquebrantable y una conexión vertical con el Dios verdadero. Cuando fue sentenciado al foso de leones, un método de ejecución diseñado para ser 100% letal, no rogó por su vida. Permaneció en paz. La palabra hebrea shelem, que describe su estado, no significa simplemente tranquilidad, sino una paz que es una declaración de guerra. Era como si Daniel supiera algo que sus perseguidores no comprendían, que había una dimensión de protección más allá de lo visible. Los leones, criaturas diseñadas para despedazar, se convirtieron en corderos. No fue un milagro aleatorio. Fue la manifestación de un decreto establecido antes de la fundación del mundo. El arcángel Miguel no negocia con las leyes naturales, las reescribe. Cada león representaba una estrategia demoníaca contra Daniel. El león del miedo, de la intimidación, de la muerte. Pero cuando la autoridad divina es activada, los instrumentos de destrucción se paralizan. No estamos hablando de una protección pasiva. Estamos declarando una transformación radical de los sistemas de muerte. Daniel no sobrevivió a pesar de los leones. Los leones fueron convertidos en su sistema de protección. Imagina por un momento que cada situación que parece destinada a destruirte, una enfermedad, una quiebra financiera, una traición, puede ser literalmente transformada en tu mecanismo de elevación. No eres una víctima esperando ser rescatada. Eres un hijo del reino reclamando su herencia. La protección no es algo que pides, es algo que declaras. No es una súplica, es un decreto. El arcángel Miguel no está esperando que le ruegues, está esperando que tomes posesión de tu territorio. Poderoso arcángel Miguel, te invoco en este momento preciso como el guardián de mi núcleo familiar. No vengo suplicando como un mendigo, sino declarando como un hijo del reino.
Mi familia no es un territorio vulnerable. Es una fortaleza espiritual que tú mismo vas a custodiar con tu espada flamígera. Agradezco por las 3 bendiciones que ya están manifestándose. La unidad que está siendo restaurada, la protección que nos rodea y la paz que desciende como un manto sobre cada uno de mis seres amados. Confieso mis miedos más profundos, el temor a la fragmentación, a que las estrategias del enemigo generen distancia entre nosotros. Reconozco las heridas generacionales que han intentado dividir y conquistar, pero declaro que ninguna maldición familiar prevalecerá. La sangre de Cristo ha roto cada cadena, y tu espada arcangélica corta cualquier intento de manipulación espiritual. Miguel Arcángel, necesito que protejas específicamente a mi madre, que ha sido un pilar de fortaleza, pero que necesita ser sanada de dolores emocionales antiguos. A mi padre, que carga el peso de generaciones de responsabilidad sin manifestar vulnerabilidad. A mis hermanos, cada uno en su propio camino de búsqueda y construcción personal. A mis hijos, que están formándose en medio de una generación bombardeada por confusión y desorientación. No vengo pidiendo protección como un favor. Vengo declarando un decreto. Mi familia no será campo de batalla. Será territorio conquistado y establecido por el reino de Dios. Cada estrategia demoníaca que ha intentado sembrar cizaña será completamente desarticulada. No solo serán defendidos, serán transformados. Sello esta declaración con la autoridad de la sangre de Cristo. No hay poder en el infierno o en la tierra que pueda romper esta cobertura. Mi familia no es una víctima esperando ser rescatada. Somos guerreros estableciendo el reino de Dios en la tierra. Que así sea. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas una cobertura espiritual urgente para tu familia, escribe en los comentarios el nombre de aquella persona que necesita esta protección. Voy a orar específicamente por cada nombre que compartas. Y si sientes que este mensaje debe llegar a más personas que están pasando por momentos difíciles, por favor, comparte este video. Tu compartir puede ser el puente de sanidad para alguien que está desesperado. Hablemos de Bernabé, un personaje bíblico casi olvidado, pero cuyo impacto sacudió los cimientos del cristianismo primitivo. Su nombre significa hijo de consolación, pero podría traducirse mejor como hijo del estímulo. No era un apóstol espectacular como Pablo. No realizaba milagros multitudinarios. No escribió libros del Nuevo Testamento. Era ese tipo de persona que ve el potencial en otros cuando nadie más lo hace. Cuando Saulo, el perseguidor convertido, llegó a Jerusalén, todos lo veían como un lobo entre ovejas. Los discípulos desconfiaban, temían una trampa. Pero Bernabé vio más allá. Vio un instrumento de transformación donde otros solo veían un enemigo. Fue él quien presentó a Saulo, después conocido como Pablo, a los apóstoles, avalando su conversión. Sin Bernabé, Pablo podría haberse quedado en el anonimato, su potencial nunca desarrollado. Más tarde, cuando Juan Marcos fracasó en su primer viaje misionero, abandonando a Pablo y generando una decepción profunda, fue Bernabé quien lo rescató. Donde Pablo veía un fracasado, Bernabé veía un futuro líder. Lo tomó bajo su protección, le dio una segunda oportunidad, y ese mismo Juan Marcos terminaría escribiendo el evangelio que lleva su nombre. Bernabé representa ese nivel de protección espiritual que no solo defiende, sino que desarrolla. No es un escudo pasivo, es un ambiente de transformación. Su ministerio era literalmente convertir las zonas de vulnerabilidad en territorios de potencial. No era un guerrero con espada, era un guerrero con visión. Su protección no era física, era profética. Cada persona que pasaba cerca de Bernabé no solo se sentía segura, se sentía posible. Imagina tener a alguien así orando por ti. No alguien que simplemente pide protección,
sino alguien que ve tu destino cuando tú solo ves tus heridas. Ese era Bernabé, un hijo de consolación que transformaba víctimas en vencedores. Escucha, porque lo que voy a decir puede sacudir los cimientos de tu comprensión espiritual. Muchos me preguntan, ¿no es idolatría invocar a los ángeles? Permíteme desmontar ese temor con precisión quirúrgica. La invocación no es adoración. La adoración es exclusiva de Dios. Lo que hacemos es reconocer los instrumentos que Él mismo ha diseñado para nuestra protección. En Hebreos 1:14 está claramente establecido. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? No estamos elevando al mensajero por encima del rey. Estamos activando un recurso divino que ya fue establecido. Es como si tuvieras un sistema de seguridad en tu casa y le pidieras al guardia que vigile. No estás adorando al guardia. Estás utilizando el sistema de protección que ya fue instalado. Miguel no es un ídolo. Es un arcángel con una misión específica: defender a los hijos de Dios. La tradición bíblica está repleta de ejemplos donde ángeles intervienen directamente. Liberan a Pedro de la cárcel, protegen a Daniel en el foso de los leones, guían a María y José para proteger a Jesús de Herodes. No son figuras decorativas, son agentes activos del reino de Dios. Pero hay algo más profundo. Cuando invocas a Miguel, no estás haciendo un ritual mágico. Estás activando una dimensión de autoridad espiritual. Es una declaración de que reconoces que hay batallas que van más allá de lo físico. No estás pidiendo un favor. Estás reclamando una herencia. La protección no es algo que mendigos solicitan. Es algo que los hijos del reino decretan. Muchos viven en un cristianismo pasivo, esperando que Dios haga todo. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde la fe requiere acción. No eres una víctima indefensa. Eres un guerrero con acceso a recursos celestiales. Miguel no es tu último recurso, es tu primera línea de defensa. Cada vez que lo invocas, no estás haciendo un ritual supersticioso. Estás alineando el reino celestial con tu realidad terrenal. No es magia, es autoridad. No es superstición. Es revelación. La pregunta no es si Miguel responderá. La pregunta es, ¿estás listo para recibir lo que ya ha sido decretado? Cierra tus ojos. Respira profundamente. Voy a llevarte a un campo de batalla espiritual donde todo lo que creías imposible se transformará en realidad. No es una zona de destrucción, es un territorio de restauración. Sientes una brisa sobrenatural, ligera pero intensa, como si el mismo aliento de Dios rozara tu piel. A tu alrededor no hay caos ni oscuridad. Hay una claridad cristalina que traspasa toda comprensión humana. El suelo no es de tierra árida. Es una superficie de luz compacta, firme pero vibrante, que responde a cada movimiento de tu espíritu. Miguel está de pie frente a ti, no como una figura distante o etérea. Es un guerrero real, con una presencia tan tangible que puedes sentir su armadura metálica irradiando una temperatura que no quema, sino que protege. Su espada no es un objeto. Es una extensión de autoridad divina que corta cualquier atadura generacional, cualquier maldición hereditaria, cualquier estrategia del enemigo contra tu linaje. No estás observando la escena, eres parte de ella. Tus pies descalzos tocan esa superficie luminosa y sientes que cada herida ancestral, cada trauma no procesado, cada dolor silencioso que has cargado, comienza a desintegrarse. No es un proceso violento, es una disolución suave, como cuando la luz del amanecer disipa naturalmente las sombras de la noche. Miguel no te mira como un soldado mira a un civil indefenso. Te observa como un hermano mayor protege a su familia. Sus ojos no son solo de guerrero, son de sanador. Comprenden tu historia completa, lo que has vivido, lo que has sobrevivido, lo que aún no has sanado.
Su mano, grande y firme, se extiende y toca tu frente. No es un toque físico ordinario. Es un decreto espiritual que traspasa tu línea de tiempo. Está restaurando no solo tu presente, está redimiendo tu pasado y profetizando tu futuro. Sientes que algo dentro de ti se reorganiza. No es un dolor, es una reconstrucción, como si cada célula de tu ser recibiera instrucciones divinas de sanidad. Tu respiración se hace más profunda, más libre. Los nudos de tu alma se van desatando uno a uno. Las voces de culpa, de vergüenza, de miedo, comienzan a desvanecerse, no por tu propio esfuerzo, por la autoridad de quien está contigo. Miguel no está solo. Hay una dimensión de ángeles a su alrededor, no como un ejército amenazante, sino como un ambiente de paz que supera todo entendimiento. Es una protección envolvente, una cobertura que no te limita, te expande. No estás siendo defendido de algo, estás siendo preparado para algo. Tu identidad no es la de una víctima que necesita rescate. Eres un hijo del reino siendo posicionado para su verdadera misión. Abre los ojos. La batalla ya fue ganada antes de comenzar. Detente un momento y contempla, no lo que te falta, lo que ya ha sido restaurado. Cada respiración es un milagro. Cada latido, una declaración de victoria. Voy a nombrarte las bendiciones que ya están en marcha, aunque tus ojos físicos aún no las perciban. En el terreno de la salud, tu cuerpo no es un campo de batalla. Es un templo en proceso de restauración. Esa jaqueca que te perseguía, ese dolor en la espalda que te limitaba, esa fatiga crónica que drenaba tu esperanza, están siendo desmanteladas por una autoridad superior. No es que vas a sanar. Ya estás sanando. Cada célula de tu organismo está siendo reescrita con un código de vida, no de enfermedad. Tu hogar no es solo un espacio físico. Es un territorio de paz. Las paredes que antes resonaban con tensión, ahora son testigos de una nueva frecuencia. Las puertas que parecían cerrarse, se están abriendo. La mesa donde antes reinaba la escasez, ahora será mesa de abundancia. No hablo de promesas etéreas, hablo de transformaciones tangibles. Tu familia no es un grupo de personas. Es un ecosistema espiritual en reconstrucción. Esas relaciones que parecían rotas, esos vínculos que parecían irrecuperables, están siendo cosidos por una gracia que supera toda comprensión humana. El perdón no será un esfuerzo, será un fluir natural. La comunicación no será una lucha, será una danza. Tus amigos no serán casualidades. Serán alianzas estratégicas, diseñadas desde el reino celestial. Tu comunidad no será un grupo, será un ejército de luz. En lo espiritual, no estás buscando salvación, ya la posees. No estás esperando paz, ya la habitas. No andas tras un propósito, lo estás manifestando. Cada paso que das no es un paso de búsqueda, es un paso de declaración. Tu trabajo no será una carga, será una misión. Tus recursos no serán limitados, serán multiplicados. Tu transporte no será solo un medio de traslado, será un territorio de encuentro con lo divino. Cada kilómetro recorrido será una declaración profética. Tu alegría no dependerá de circunstancias externas, será una fuente interna que nada ni nadie podrá tapar. Tu esperanza no será un deseo, será una certeza. Tu resiliencia no será resistencia, será transformación. Recuerda, no estás pidiendo, estás recibiendo. No estás rogando, estás declarando, no estás suplicando, estás apropiándote. 3 liberaciones ya están en marcha. Liberación de ataduras generacionales, liberación de patrones de abandono, liberación de espíritus de inferioridad. 2 personas estratégicas serán instrumentos de tu próxima temporada. Un mentor inesperado y un aliado que ni siquiera conoces todavía. La gratitud no es algo que harás,
Es algo que eres. Cada gracias es un disparo de luz que desmantelar cualquier estrategia de oscuridad. Lo que viene no es un regalo, es una herencia. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu historia puede ser el milagro que alguien necesita. Cada comentario es una declaración profética. Cada experiencia compartida es una antorcha que ilumina el camino de otro. No lo dudes, no lo postergues. Escribe ahora mismo. Ahora bien, necesitas un plan de acción que no sea solo teoría espiritual, sino un dispositivo de transformación radical. Vamos a diseñar 3 pasos que serán como misiles de precisión contra cualquier estructura de estancamiento en tu vida. Paso 1. Acción física. La carta de liberación. Este no es un ejercicio psicológico ordinario. Es un protocolo de guerra espiritual. Vas a escribir una carta de perdón, pero no cualquier carta. Una carta que será un decreto de liberación. No se trata de justificar lo sucedido. Se trata de desactivar los mecanismos de dolor que te mantienen prisionero. Necesitas papel blanco, símbolo de pureza. Necesitas un bolígrafo negro, representando autoridad para decretar. No uses lápiz, no uses borrador. Lo que escribas será una declaración final. Cada palabra será un corte quirúrgico contra las heridas del pasado. Escribirás 3 párrafos. Primer párrafo. Reconocimiento del dolor sin victimización. Segundo párrafo. Declaración de perdón como acto de poder. Tercer párrafo. Decreto de liberación y nueva identidad. No estás pidiendo permiso para sanar. Estás declarando tu sanidad. No estás rogando ser libre. Estás manifestando tu libertad. Cada letra será un disparo contra los demonios de tu historia. Cada palabra será un misil contra los muros de tu prisión emocional. El poder no está en la perfección de la carta. Está en la intención de tu corazón. No busques la carta perfecta. Busca la carta auténtica. La carta que desate cadenas invisibles. La carta que rompa generaciones de silencio y sumisión. Una vez terminada, tienes 2 opciones rituales. 1. Quemarla como símbolo de transformación. 2. Enterrarla como símbolo de sepultar definitivamente ese capítulo. No es un ejercicio psicológico. Es un protocolo de guerra espiritual. No estás escribiendo una carta. Estás firmando tu declaración de independencia. ¿Estás listo para romper cada estructura que te ha mantenido prisionero? La verdadera transformación no tiene rostro único. Escucha la historia de Marcos, un agricultor de 68 años de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio guardaba una batalla interna más intensa que cualquier grito. Durante 37 años, trabajó la misma tierra que heredó de su padre. Tierra que parecía maldita. Cada temporada era una lucha contra la sequía, contra los suelos áridos, contra una economía que expulsaba a los campesinos de sus territorios. Su última cosecha había sido casi un insulto. Apenas unos cuantos sacos de papa que no alcanzaban para alimentar ni siquiera a su familia reducida. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar que lo obligaba a usar un tanque de oxígeno. Sus hijos ya habían migrado a la ciudad, convencidos de que no había futuro en ese pedazo de tierra que parecía más un cementerio de sueños que un terreno productivo. Marcos no era de los que pedían ayuda, era de los que aguantaban. Pero esa noche, algo cambió. No fue un momento dramático. Fue una rendición silenciosa. Una entrega que no sonaba a derrota, sino a apertura. Comenzó a decretar sobre su tierra, no con la voz de un predicador, con la voz de un hombre que ya no tenía nada que perder. Comenzó a declarar vida donde solo había visto muerte. Comenzó a profetizar sobre cada surco, sobre cada piedra. No pidió un milagro, lo declaró. Y algo sucedió. No de forma inmediata, pero sucedió. La primera señal fue un cambio en la tierra.
Los surcos comenzaron a mostrar una humedad diferente. Las piedras que antes parecían estériles comenzaron a liberar minerales. Sus pulmones comenzaron a recuperar capacidad. No de golpe, gradualmente, como si cada decreto fuera un antibiótico espiritual. Al siguiente año, su parcela produjo la cosecha más abundante de la región. No por casualidad, por decreto. Los médicos no podían explicar la mejoría en su condición respiratoria. Su hijo menor, que había regresado para ayudarlo, no daba crédito. Marcos no celebraba. Simplemente trabajaba. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no era el hombre que esperaba, era el hombre que declaraba. Su testimonio no era un sermón, era una geografía transformada, un mapa de lo imposible volviéndose posible. Un recordatorio de que la verdadera revolución sucede centímetro a centímetro, decreto a decreto, cuando la fe deja de ser un discurso y se convierte en una topografía. Imagina por un momento que estás en Capernaum, no como turista, como testigo. El calor es sofocante. Las calles están tan llenas que respirar es un ejercicio de voluntad, y en medio de ese caos, sucede algo que desafía toda lógica humana. Un grupo de hombres trae a un paralítico. No es un enfermo común. Es alguien que ha perdido toda esperanza. No solo no puede caminar, ha perdido la capacidad de creer que su vida puede ser diferente. Sus amigos no son personas comunes, son guerreros de la fe. Saben algo que el paralítico olvidó, que la proximidad con lo divino puede transformar lo imposible. No hay espacio en la casa donde Jesús está predicando. Literalmente, ni un centímetro para moverse. Pero ellos no conocen la palabra imposible. Suben al techo. No piden permiso. No consultan. Simplemente actúan. Rompen el techo. Literalmente lo desmantelan. Imagine el caos. La tierra cayendo. Los escombros. Y en medio de todo, bajan a su amigo en una camilla. No con delicadeza, con determinación. No es un acto de súplica, es un acto de declaración. Jesús no ve a un enfermo, ve fe, no ve limitación, ve posibilidad. Y entonces sucede algo que desafía toda comprensión humana. Hijo, tus pecados te son perdonados, dice. Y luego, levántate, toma tu camilla y anda. No es una sanación. Es una restauración integral. No solo recupera la movilidad, recupera su identidad, su propósito, su dignidad. Los religiosos de la época se escandalizan. Los científicos de hoy no lo explicarían. Pero algo sucede que es más profundo que un milagro físico. Es una declaración de autoridad sobre lo imposible. Hoy, ese mismo espíritu está disponible. No estás limitado por tu diagnóstico médico. No estás condenado por tu historia familiar. No estás definido por tus fracasos pasados. Hay una autoridad que puede desmantelar tus techos, que puede romper tus limitaciones, que puede restaurar lo que parecía irrecuperable. Tu parálisis no es tu destino. Es solo una pausa antes de tu milagro. La pregunta no es si puedes ser transformado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que te bajen por el techo? ¿Estás dispuesto a ser llevado por personas que creen más en tu potencial que tú mismo? Tu milagro no depende de tu perfección. Depende de tu posicionamiento, de tu disposición, de tu fe. No estás esperando un milagro. Lo estás provocando. En el corazón de la antigua tradición hebrea, la vid no era solo una planta. Era un símbolo de identidad nacional, de promesa divina, de conexión orgánica entre lo celestial y lo terrenal. Imagina los viñedos de Jerusalén, donde cada cepa cuenta una historia más antigua que el tiempo mismo. No hablamos de un cultivo cualquiera. Hablamos de un organismo vivo que representa la relación más íntima entre Dios y su pueblo. Cada sarmiento no es un elemento independiente.
Es parte de un sistema complejo donde la vida no fluye por casualidad, sino por diseño divino. Cuando Jesús declara, «Yo soy la vid verdadera», no está usando una metáfora poética. Está revelando un misterio de conexión existencial. En la cultura judía, la vid representaba prosperidad, paz, identidad. Ver a alguien sentado bajo su vid era símbolo de bendición completa. Significaba seguridad territorial, provisión económica, tranquilidad familiar. El agricultor no veía solo una planta, veía su historia, su herencia, su futuro. Y cuando dice, «Yo soy la vid verdadera», está declarando que Él es el origen de toda nutrición espiritual. No eres tú quien produce fruto, eres el receptor de una vida que fluye constantemente. Tu función no es generar resultados, es permanecer conectado. La palabra permanecer en griego, meno, significa habitar, quedarse, estar profundamente arraigado. No es una acción ocasional, es un estado de ser. No se trata de hacer, se trata de estar. Cada sarmiento que no permanece es cortado, no por castigo, por lógica orgánica. No puedes dar fruto si estás desconectado de la fuente. Tu problema no es tu esfuerzo, es tu desconexión. Muchos luchan por producir sin entender que la producción es consecuencia, no objetivo. Un sarmiento separado de la vid no necesita que le decreten sequía. Simplemente se seca. Su muerte no es violenta, es natural. La desconexión es su propio verdugo. Pero permanecer no es un acto pasivo. Es un acto de guerra espiritual. Es declarar que tu identidad no viene de tus circunstancias, viene de tu conexión. No eres lo que te sucede, eres lo que te sostiene. La vid no negocia su naturaleza con cada sarmiento. Simplemente provee. No preguntas si mereces su savia. Simplemente la distribuye. Tu trabajo no es ser perfecto, es estar conectado. No es hacer más, es ser más. Cada herida, cada fracaso, cada momento de aparente sequía no es un castigo. Es una invitación a reconectar, a recordar que tu identidad no está en tus resultados, está en tu fuente. No estás buscando un milagro, eres el milagro en proceso de manifestación. Tu vida no es una serie de eventos aleatorios. Es una vid divina, expresándose a través de ti. En los márgenes de Arequipa, donde los volcanes custodian valles de silencio, vivía Ernesto Valdivia, un tejedor de 63 años, cuyas manos habían perdido la cuenta de los kilometrajes de hilo que habían transformado. Su taller era más que un espacio de trabajo. Era un santuario de memoria donde cada telar guardaba historias de generaciones. Los habitantes del pueblo lo conocían como el maestro de los hilos, no solo por su oficio, sino porque cada pieza que creaba contaba algo más que un diseño. Contaba un destino. Ernesto no había tenido hijos. La vida le había negado ese privilegio. Pero había adoptado a los jóvenes del pueblo como su propia descendencia espiritual. Entre ellos, destacaba Mateo, un muchacho de 19 años, hijo de una lavandera viuda, con una rebeldía que ardía más intensamente que los volcanes cercanos. Mateo detestaba los telares. Los veía como instrumentos de esclavitud, no de libertad. Soñaba con escapar hacia la ciudad, con convertirse en algo diferente a lo que su origen le dictaba. Cada consejo de Ernesto sonaba para él como una cadena más. Los hilos no te atan, le decía el anciano, te conectan. Pero Mateo solo escuchaba restricción donde el maestro hablaba de herencia. Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Mateo robó algunos de los tejidos más valiosos del taller, no por codicia, por rebeldía, por demostrar que podía romper los vínculos que lo ataban a ese destino que no había elegido. Vendió los tejidos en el mercado de Arequipa, obteniendo lo suficiente para comprar un boleto hacia Lima,
la gran ciudad que prometía transformación. Lo que Mateo no sabía era que cada hilo tiene una memoria. Cada tejido guarda un código genético de conexión que va más allá de lo visible. Los días pasaron. En Lima, Mateo descubrió que la libertad sin raíces es apenas un espejismo. Trabajos temporales, hambre ocasional, soledad permanente. Mientras tanto, en el pueblo, Ernesto seguía tejiendo, no con dolor, con sabiduría, como quien sabe que las ausencias son parte de los procesos de reconexión. Un año después, Mateo regresó. No como el mismo muchacho que se fue, sino como alguien que había comprendido que la libertad no está en escapar, está en comprender. Ernesto lo recibió sin un solo reproche, sin una sola palabra de recriminación. Simplemente le extendió un nuevo telar, un telar que parecía haber sido preparado exactamente para él. «Los hilos nos esperan», le dijo, «incluso cuando nosotros no los esperamos a ellos». La lección no era sobre perdón, era sobre pertenencia. No era sobre castigo, era sobre restauración. Mateo comprendió que su viaje no había sido una pérdida, había sido una preparación, que cada hilo roto es una oportunidad de tejer algo nuevo, que cada distancia es una invitación para reconectar, que la verdadera herencia no se impone, se descubre, que ser libre no significa desconectarse, significa comprender el diseño más grande del cual eres parte. La puerta no es un simple umbral de madera, es un portal de transformación donde lo exterior y lo interior dialogan en un lenguaje más antiguo que las palabras. En la antigua tradición hebrea, una puerta no delimitaba un espacio, definía un destino, marcaba territorios sagrados donde lo mundano se encontraba con lo divino. Cuando Dios habla a Abraham, no usa un escenario celestial, usa la imagen de una puerta. No es casualidad, es revelación. La puerta representa decisión, transición, paso de un reino a otro. En el Antiguo Testamento, la puerta no era solo un elemento arquitectónico, era un símbolo de autoridad, protección, identidad. El anciano de la ciudad se sentaba en la puerta para administrar justicia. La sangre del cordero en el marco de la puerta protegía al pueblo durante la Pascua. Cada puerta contaba una historia. Cada umbral guardaba un pacto. Cuando Jesús declara «Yo soy la puerta», no está usando una metáfora poética. Está desvelando un misterio cosmológico. No eres tú quien busca entrar. Eres invitado a atravesar. La puerta no es algo que conquistas, es algo que te recibe. Tu problema no es tu esfuerzo, es tu comprensión de la invitación. Muchos golpean puertas equivocadas, buscan entradas que no fueron diseñadas para ti. La puerta divina no se fuerza, se reconoce. No necesitas credenciales para entrar. Solo necesitas reconocer quién abre. En la profecía de los últimos tiempos, la puerta representa transición dimensional. No es un cambio geográfico, es una transformación ontológica. Pasas de un reino a otro no por mérito, por revelación, no por esfuerzo, por invitación. La puerta que Dios abre, nadie la cierra. La puerta que Dios cierra, nadie la abre. No estás buscando una salida, estás esperando una entrada. Tu vida no es un laberinto. Es un corredor con puertas estratégicas. Cada puerta cerrada no es un rechazo, es una redirección. Cada puerta abierta no es casualidad, es destino. No eres víctima de circunstancias, eres receptor de revelaciones. La puerta no separa, conecta, no limita, libera, no condena. Transforma. Tu historia no es una sucesión de puertas que se cierran. Es una invitación continua a entrar en dimensiones más profundas de propósito. Imagina dos caminos paralelos. Uno, la vida sin propósito verdadero. El otro, la vida revelada en su máxima expresión.
En el primer camino, la existencia es un desierto de mediocridad. Personas arrastran su dolor como un equipaje pesado. Trabajan sin inspiración. Aman sin profundidad. Sueñan sin valentía. Es el territorio de los zombies espirituales. Individuos que respiran pero no viven. Caminan pero no avanzan. Hablan pero no comunican. Sus días son una repetición mecánica. Levantar, trabajar, dormir, sin poesía, sin misterio, sin revelación. Aquí, los sueños mueren antes de nacer. La creatividad se congela. La esperanza se marchita. Es un paisaje de almas anestesiadas donde el conformismo es la única religión practicada. Los ojos están abiertos pero no ven. Los oídos escuchan pero no perciben. Cada persona es una isla de soledad rodeada por un mar de indiferencia. El miedo gobierna. La mediocridad reina. La resignación es el único horizonte. Nadie se atreve a romper el círculo. Nadie cuestiona el guión predeterminado. Es la vida de los que esperan sin esperar, de los que sobreviven sin vivir. En el segundo camino, todo es diferente. Aquí la existencia es una sinfonía de propósito. Cada persona es un universo en expansión. Los sueños no son fantasías, son arquitecturas del destino. La vida late con una intensidad desconocida. No se trata de existir. Se trata de manifestar, no se trata de cumplir. Se trata de crear. Aquí los límites son invitaciones. Los obstáculos son trampolines. El dolor es maestro. La adversidad es cincel que esculpe grandeza. Cada individuo comprende que no es víctima. Es autor. No es resultado. Es proceso. No recibe la vida. La genera. La inspiración fluye como un río incontenible. La creatividad explota como una galaxia en nacimiento. Los ojos brillan con un fuego interno que ninguna oscuridad puede apagar. Las manos no esperan instrucciones, construyen mundos. Las palabras no describen, transforman. La comunidad no es un grupo, es un organismo vivo donde cada célula potencia al resto. Aquí nadie compite. Todos se expanden. Nadie disminuye. Todos crecen. La vulnerabilidad es fortaleza. El error es aprendizaje. La duda es puerta de entrada a verdades más profundas. El propósito no es algo que se encuentra. Es algo que se despierta. No se busca. Se reconoce. No se conquista. Se revela. La vida deja de ser un guión predeterminado. Se convierte en una aventura co-creada con el mismo universo. En la oscuridad de aquella noche, Abraham sostenía el cuchillo con manos que temblaban más por la revelación que por el miedo. Isaac, su hijo, estaba atado. No con cuerdas físicas, con una obediencia que trascendía lo humano. No era un sacrificio, era una teofanía. Un momento donde lo divino atravesaba lo terrenal con una intensidad que ningún lenguaje podría describir. Abraham no era solo un padre, era un portal, un punto de encuentro entre la promesa y su cumplimiento, entre el mandato divino y la voluntad humana. Cada latido de su corazón contenía un universo de conflicto, cada respiración una batalla teológica. No era un acto de violencia, era una declaración de confianza más profunda que cualquier comprensión racional. Dios no pedía un sacrificio, pedía un reconocimiento. No quería muerte, quería rendición. No buscaba eliminar a Isaac, buscaba eliminar en Abraham cualquier ídolo que pudiera existir entre él y la promesa. La fe no se mide por la ausencia de dudas, se mide por la decisión de caminar a pesar de ellas. Abraham no entendía, pero caminaba. No controlaba, pero confiaba. No dominaba la situación, pero la trascendía. En ese momento, Isaac no representaba solo un hijo.
representaba la promesa completa, toda una descendencia, todas las naciones. Todo un propósito divino dependía de aquel muchacho tendido en el altar. Y Abraham sostenía el cuchillo, no como un verdugo, como un sacerdote, no como un padre que mata, como un padre que entrega, no como quien destruye, como quien libera. La verdadera obediencia no es hacer lo que se comprende, es hacer lo que se recibe. No es entender, es confiar, no es controlar, es soltar. En ese instante, Abraham no era solo Abraham, era un tipo profético de otro padre que siglos después entregaría a su propio hijo, no en un monte de Moría, en una cruz en Jerusalén, no con un carnero sustituto, sino con su propia vida como rescate. Cada movimiento de Abraham era una profecía. Cada temblor de su mano, una revelación. Cada lágrima, un código. No era un momento histórico, era un momento eterno. No sucedía en un tiempo, sucedía fuera del tiempo. Y tú, que lees esto, estás exactamente donde Abraham estaba, cuando todo parecía no tener sentido, cuando la promesa parecía contradecirse a sí misma, cuando el mandato parecía imposible, cuando la fe era tu único recurso. Estás en el monte, con el cuchillo en la mano, con la promesa en el corazón, con la duda en la mente, pero con la confianza como única coordenada. Escucha atentamente. No son palabras vacías, son decretos celestiales. Primera declaración financiera. Vendrá un flujo de recursos que no dependerá de tu trabajo actual. No será un aumento, será una transformación. En los próximos 90 días, 3 fuentes inesperadas de ingreso irrumpirán en tu vida. Una será herencia familiar olvidada. Otra será proyecto lateral que ni siquiera has considerado. La tercera será oportunidad internacional que llegará sin que la busques. No es prosperidad tradicional. Es realineamiento económico divino. Segunda declaración de salud. Tu cuerpo no es territorio de enfermedad, es templo de restauración. Ese dolor crónico que te acompaña será completamente eliminado antes del próximo equinoccio. No por medicina humana, por decreto celestial. 3 órganos que han estado en conflicto, riñón, hígado, sistema nervioso, serán recalibrados simultáneamente. No será proceso gradual, será transformación instantánea. Tercera declaración familiar. Relaciones rotas serán restauradas con precisión quirúrgica. Ese hijo distanciado regresará antes de la próxima luna llena. Ese matrimonio que parece irrecuperable será reconstruido no por esfuerzo humano, por intervención sobrenatural. No será reconciliación, será redescubrimiento. Cuarta declaración laboral. Tu trabajo actual no es tu destino. Es apenas una estación. Vendrá ascenso que multiplicará tu actual ingreso por 3. No será promoción, será realineamiento de propósito. La empresa donde trabajas será apenas el conducto, no la fuente. Quinta declaración ministerial. Viene unción que no se parece a nada que hayas experimentado. No será incremento, será metamorfosis. Tu capacidad profética se multiplicará. Tus palabras tendrán autoridad de decretar y ver cumplirse. No predicarás más, manifestarás. Sexta declaración matrimonial. Matrimonios que parecen estar en zona de muerte serán revividos, no por terapia, por decreto divino. Vendrá renovación de pacto. No será reparación, será reconstrucción. Séptima declaración sobre hijos. Protección sobrenatural descenderá sobre cada descendiente. No será escudo genérico, será cobertura personalizada. Cada hijo tendrá asignado un ángel de alto rango que vigilará su destino. Octava declaración contra enemigos. Planes de destrucción que se tejen en este momento contra ti serán completamente desarticulados. No sobrevivirán ni 72 horas. Novena declaración legal.
Toda sentencia, demanda o proceso judicial que busque perjudicarte será completamente revertido. No solo ganarás, serás completamente restaurado con intereses. 10ª declaración de vivienda. Provisión de casa vendrá por canales que tu mente no puede procesar ahora. No será préstamo. Será transferencia directa. Ahora mismo hay alguien siendo movido para proveerte lugar de habitación. Cada declaración no es deseo, es decreto. Cada palabra no es oración, es realidad siendo convocada. Si crees, di en voz alta, amén. Tu amén no es respuesta, es activación, no es cierre, es apertura, no es final, es principio. Llegamos al momento decisivo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque fuiste convocado para algo más grande que tus circunstancias actuales. Tu vida no es un accidente. Es una estrategia divina en pleno despliegue. Lo que otros llaman coincidencia, el cielo lo denomina designio. Lo que el mundo considera imposible, el reino espiritual lo cataloga como inminente. Cada herida que has experimentado no ha sido para destruirte, ha sido para prepararte. Cada prueba no ha sido para quebrantarte, ha sido para forjarte. Cada desierto no ha sido para abandonarte, ha sido para entrenarte. Tú no eres víctima, eres un guerrero en proceso de reconocimiento. No estás esperando tu momento, estás siendo preparado para tu momento. El arcángel Miguel no es solo tu protector, es tu entrenador. No solo te defiende, te transforma. No solo te cubre, te potencia. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. Cada cicatriz es un testimonio de victoria. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo está usando para definirte. Tu historia no termina donde el dolor sugiere, comienza donde la fe se atreve. No eres el resultado de tus heridas, eres el producto de tu resistencia. No eres lo que te sucedió, eres lo que decides ser después de lo que te sucedió. En este preciso instante, el cielo está recalibrado a tu favor. Los ángeles no están solo observando, están operando. Los decretos no están solo siendo pronunciados, están siendo ejecutados. Tu liberación no es un proceso, es una realidad siendo manifestada. Tu restauración no es un deseo, es un decreto siendo activado. Tu victoria no es algo que esperas, es algo que ya estás experimentando. Levántate, no como quien suplica, como quien declara, no como quien duda, como quien conoce su autoridad, no como quien teme, como quien ya ha sido declarado más que vencedor. El tiempo de esperar terminó. El tiempo de manifestar ha comenzado. Y esta manifestación no será gradual, será explosiva. No será silenciosa, será contundente. No será parcial, será integral. Tu vida será el testimonio viviente de que cuando Dios interviene, no hay poder en la tierra o bajo la tierra que pueda resistir su propósito.